Y el cuarto paso que te queda, pues es simplemente rezar porque esta situación se logre corregir lo más pronto posible. Lo más frustrante de este tipo de situación es que, así como es de tonta la inteligencia artificial, a veces es incluso más inteligente que los representantes que Amazon te está poniendo en India. Hola, ¿qué tal? Yo soy Enric. Bienvenido a mi canal donde te hablo sobre cómo puedes empezar a ganar dinero con Amazon, así como otras formas que tienes disponibles para ganar en Internet. En esta ocasión vamos a hablar sobre cuando tú ya tienes tus productos publicados dentro de Amazon y de pronto la inteligencia artificial de Amazon se vuelve loca y te empieza a afectar a ti. Esto puede sonar un poco chusco y en realidad sí lo es. Sin embargo, para el que le ocurre, pues realmente no lo es, porque te puede afectar el rendimiento que tengas en tus ventas, puede incluso provocarte problemas con tu propia cuenta de vendedor. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Lo primero que tenemos que entender es que Amazon trata con millones de productos y esto implica también una cantidad enorme de vendedores. Por lo tanto, no importa qué tan grande sea el personal de una empresa, nunca va a poder atender a tanta gente. Es por eso por lo que Amazon ha trabajado mucho en el desarrollo de inteligencia artificial, de bots que tiene funcionando dentro de su plataforma, para que toda esta inteligencia artificial le ayuda a detectar cuando puede haber problemas con algún listado, cuando puede haber ahí algunas inconsistencias, lo que sea. Todo esto, los bots están programados para poder identificar listados que puedan estar provocando problemas, ya sea que sea un listado engañoso o que están listando cosas dentro de Amazon que no se deberían de listar. Y entonces por lo mismo es por lo que Amazon ha creado su inteligencia artificial y la tiene programada para que logre detectar cuando el listado de algún producto pudiera ser algo engañoso, que pudiera ser falso o que pudiera estarse brincando los reglamentos que Amazon ya tiene puestos. Cuando lo vemos desde esta lógica, podemos entender que entonces tiene sentido que Amazon tenga la necesidad de hacer uso de inteligencia artificial para poder trabajar con todo este tipo de cosas. Sin embargo, el problema es cuando esta inteligencia artificial de pronto se empieza a volver loca o simplemente empieza a detectar errores donde no los hay. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que la inteligencia artificial, pues tan inteligente todavía no lo es. Te voy a poner varios ejemplos y los vas a poder ver más adelante, donde vas a ver testimonios de gente que han dicho, oye, a mí me han pasado cosas, por ejemplo, Amazon me ha amonestado por situaciones que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Y esto es por errores de sus bots. Ahora sí que esta es la introducción. Este video va a ser un poquito largo porque hay muchos puntos que hay que tomar en cuenta. Porque no solamente vamos a hablar de cuál es el problema con la inteligencia artificial, como ya lo dije, pues vamos a ver casos reales de situaciones que le han ocurrido a diferentes vendedores y al mismo tiempo vamos a ver qué podemos hacer para prevenir que este tipo de situaciones ocurran y una vez que ya te ocurrieron vamos a ver entonces qué tienes que hacer para poder solucionar este tipo de situaciones. Este video, insisto, va a ser un poco largo, pero está muy interesante y hay muchos casos que son bastante divertidos. Pero obviamente para el vendedor al que le ocurrió pues no tiene nada de divertido, pero para los que lo podemos observar pues sí es algo que no se pierde el humor en este tipo de situaciones. Lo primero es que tenemos que entender que Amazon cada vez vuelve más difícil el contacto con sus representantes. Cuando tú necesitas comunicarte con alguien para que te pueda dar un apoyo en una situación que tengas, cada vez es más difícil que puedas tener un contacto telefónico. Ya no tienes disponibles los números telefónicos para simplemente poder llamar y decir, oye, necesito solucionar este problema. Ya no lo puedes hacer así. Ahora tienes que pedir que ellos te llamen a ti. Y esa es la mejor solución si tú quieres un contacto telefónico. De lo contrario, contactos por correo electrónico, contactos de cualquier tipo, ya ahora todo es a través de formularios o a través de las direcciones estándar que tiene Amazon. Pero generalmente cuando tú mandas tus mensajes no los revisa una persona, primero los revisa un bot, por eso es por lo que tú recibes respuestas automáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de entrada el punto número uno es que Amazon cada vez vuelve más difícil el contacto con ellos. Casi todo lo gestiona a través de su propia inteligencia artificial y todo es automatizado, todo es a través de correo electrónico o formularios y no hay una respuesta que realmente sea humana. Y esto es algo que
muchos vendedores, sobre todo los vendedores nuevos y también los vendedores que tienen mucho tiempo vendiendo en Amazon, se quejan de este tipo de situaciones porque evidentemente esto provoca mucha incertidumbre, porque al final cuando tú lo que quieres es solucionar un problema de forma fácil y rápida, quieres comunicarte con una persona que te pueda entender, y cuando todo está sistematizado al punto en el que no hay contacto con personas hasta que después de que pasaste como 3 o 4 filtros, entonces eso vuelve muy difícil y muy frustrante la comunicación entre vendedor y Amazon. Y dos, bueno, como ya lo mencioné, gran parte de esta comunicación ocurre a través de bots. Por lo mismo, es por lo que esto cada vez se empieza a volver un poco más tedioso, más frustrante. Un bot al final va a poder entender únicamente lo que se le ha programado. Y si no se le ha programado para considerar tantas variables como humanos hay, pues es algo muy difícil. Luego, el tercer punto es que, como ya lo mencioné, los bots lo que hacen es ir analizando cada uno de los listados que se van publicando dentro de Amazon, van identificando si el listado puede estarse brincando algún reglamento, si tal vez tú no tienes permiso para poder estar publicando un listado de ese tipo, etc. Este trabajo, y esto es lógico, está automatizado, está hecho a través de bots, por lo tanto es imposible que Amazon tenga el suficiente personal para que puedan estar revisando listado por listado, porque todos los días se crean nuevos listados y todos los días se editan listados ya existentes. Entonces es imposible que tu personal o el personal de Amazon esté al día en ese tipo de situaciones. Entonces la solución lógica es programar algo para que ese programa logre identificar si hay algún problema o no. Y una vez que ya lo identificó, entonces se le notifica al vendedor y se le notifica también a Amazon para que entonces ya se le dé un seguimiento. Sin embargo, el problema es que una vez que ya estás en esta situación, muchas veces estos bots cometen errores que generalmente una persona no cometería. Hace poco estaba leyendo la historia de la inteligencia artificial que se utiliza en las cámaras, que hace que el enfoque automático que siga, una vez que tú seleccionaste algo, que siga enfocando ese algo. Decían que el problema de que no se habían dado cuenta, porque era una situación que los programadores, cuando estaban programando la inteligencia artificial que iba a seguir esto, es un algoritmo, cuando lo estaban programando, lo que decían era que lograra identificar la cara de una persona y querían que siguiera siempre esa cara. Cuando hacían la prueba, resultaba que fracasaba. Y no se dieron cuenta, porque al final ellos, pensando como humanos, no se dieron cuenta que primero tenían que programar que reconociera el fondo de la imagen y que lograra separar del fondo de la imagen al objeto, y a partir de ahí dar el seguimiento de autoenfoque a ese objeto. Y esto es algo que pues, a una persona común nunca se le va a ocurrir. Sin embargo, el robot sí necesitaba esa información para entonces poder cumplir con esa función. Esto, aunque ya me salí del tema, en realidad tiene mucho que ver con esto, porque los robots al final se programan pensando como nosotros pensamos. Sin embargo, un robot necesita muchos más parámetros que nosotros damos por hecho, por el simple hecho de que tenemos nuestros 5 sentidos, y además no todos, pero tenemos algo de sentido común que un robot nunca va a tener. Entonces ese tipo de cosas pueden provocar, obviamente, que haya malas interpretaciones entre lo que están analizando y el resultado que dan. Luego, el siguiente problema es que una vez que tú ya recibes la amonestación que fue creada por un bot, cuando tú te quieres defender y quieres responder a esa amonestación, nuevamente recibes una respuesta de un bot. Te estás comunicando con un bot. Volvemos a lo mismo. Un bot no siempre va a lograr interpretar lo que tú le estás tratando de decir. Que más adelante vamos a ver cómo tienes que trabajar con tu respuesta. Pero de entrada te está respondiendo un bot. Es mucho más difícil que te logren entender exactamente qué quieres decir si además tu comunicación no es lo suficientemente clara para que un bot no te la pueda entender. Y entonces el último paso es que tienes que estar, ahora sí que como jugando ping pong, donde ahí va la respuesta, recibes otra, ahí va la respuesta, recibes otra, ahí va la respuesta, recibes otra, hasta que logres finalmente pasar varios filtros y que finalmente te logre atender una persona y que no sea un bot. Sin embargo, el que te atienda una persona no es ninguna garantía, y eso lo vamos a ver más adelante. Ya que entendimos cuál es el problema, ya que entendimos cuál es la situación, estamos lidiando gran parte con bots y los bots se equivocan bastante. Ahora vamos a ver cuáles son los casos reales que este tipo de situaciones han provocado. Se han cometido muchos errores provocados directamente por Amazon
porque los bots al final están interpretando mal la información de los listados. No necesariamente significa que en todos los listados esto ocurra, pero ocurre en muchos. Esto puede provocar que tu listado al final quede bloqueado, que recibas amonestaciones, que incluso lleguen a suspender tu cuenta cuando son situaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Y ahora vamos a ver exactamente los ejemplos. Hay unos que son bastante divertidos, pero bueno, vamos a verlos a continuación. En la imagen que te pongo aquí abajo vas a poder ver cómo viene el caso de un producto que es catalogado como si tuviera una batería. Es un producto que el listado se bloqueó, y esto porque Amazon consideró que el producto tenía una batería o contenía una batería. Sin embargo, el producto es una barrita de esas que te puedes comer, pero Amazon lo detectó como si fuera un producto de baterías. Y entonces por lo mismo amonestó al vendedor porque le dijo: no me reportaste que el producto tenía baterías, y además pues necesitas haber rellenado ciertos formularios para poder ofrecer un producto con baterías. Sin embargo, esto pues evidentemente no ocurre porque el vendedor está mandando barras energéticas. Otro caso que me pareció muy curioso es uno donde una persona estaba vendiendo cómics de Spider-Man. Y al estar vendiendo cómics de Spider-Man, pues obviamente este tipo de productos no contiene nada. Es un cómic, es un librito con dibujos nada más. Pues bueno, resulta que Amazon les manda una amonestación donde les dice que para poder vender productos con arañas tiene que pasar por un curso de pesticidas, porque está vendiendo cosas relacionadas con arañas, cuando lo que él está vendiendo son cómics de Spider-Man. Entonces ahí es donde te das cuenta que la inteligencia artificial, pues de inteligente en este caso no tiene nada. En otro caso le ocurrió a otra persona que él estaba vendiendo accesorios para el Volkswagen Beetle. Y entonces esta persona recibe amonestación de la misma manera porque le están diciendo que porque está vendiendo productos relacionados con Beetle, que Beetle significa escarabajo, que por lo mismo le estaban catalogando sus productos como si estuvieran relacionados con pesticidas o algún tipo de situación similar. Ahora, si tú ya viste los videos en donde hablo de los productos que tienes prohibido vender, los pesticidas son de los productos que no puedes vender en Amazon. En Amazon de Estados Unidos hay algunos que sí están permitidos. El reglamento es un poquito diferente en Amazon de Estados Unidos al de Amazon México. Si tú eres un vendedor de México que estás vendiendo en Amazon de Estados Unidos, no puedes vender ningún tipo de pesticidas. Aplica la misma regla que en Amazon México. Ahora, esta persona estaba vendiendo accesorios para el Volkswagen Beetle, y la inteligencia artificial le detectó que como estaba vendiendo cosas relacionadas con escarabajos, pues que entonces sus listados también tenían problemas. Ha habido casos también por esta inteligencia artificial donde incluso el mismo Amazon ha creado el listado de un producto y otros vendedores ofrecen el mismo producto, pero el listado original lo creó Amazon. Y aún así, estos vendedores llegan a recibir amonestaciones que porque están vendiendo algo en el listado que no deberían, cuando el listado fue creado por el mismo Amazon. Entonces, incluso la misma inteligencia artificial se voltea contra el mismo Amazon y los vendedores que se hayan colgado del mismo listado para ofrecer el mismo producto. Y el caso que me pareció más curioso de todos fue el de una persona que recibió una amonestación donde le decían que no podía vender productos relacionados o de origen de agencias gubernamentales. Y entonces el producto al que hacían referencia era un parche para una epidemia de zombies. Es decir, es un producto de broma. Sin embargo, la inteligencia artificial lo detectó como si fuera algo relacionado con una agencia gubernamental, a lo que el vendedor entonces empezó a cuestionar: ¿existe una agencia gubernamental relacionada con cuestiones de zombies? Entonces, como podemos ver, son situaciones realmente bastante chuscas, pero al final al vendedor original, al vendedor que está ofreciendo sus productos, pues no le va a parecer nada chusco, porque puede ser que sus ingresos dependan de ese producto, y con eso, simplemente por un error tonto de la inteligencia artificial de Amazon, se provocan estos problemas. Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para prevenir lo más que podamos este tipo de errores. Bueno, lo primero es que tenemos que tener muy en cuenta el lenguaje que estamos utilizando, las palabras que estamos utilizando. Los bots se basan en palabras clave.
cuáles son las palabras que estás utilizando en los títulos de tus productos, en las descripciones de tus productos, etc. En el caso de los cómics de Spider-Man, pues es evidente que viene la palabra Spider, que es araña. Entonces la relacionan los bots inmediatamente con pesticidas. Si es posible que puedas cambiar el nombre o que puedas utilizar una palabra diferente, pues entonces procura hacerlo así. Lo mismo ocurre con los accesorios para el vehículo Volkswagen Beetle. Si estás usando la palabra Beetle, por eso se brinca la alarma del bot y entonces lo asocia con pesticidas. En el caso, por ejemplo, de la barra energética, pues estamos hablando de una palabra, energía, energético. Entonces es probable que esa sea la razón de por qué los bots están determinando que el producto está relacionado con baterías. Entonces, cuando tú estés trabajando en tu listado, tienes que pensar muy bien qué palabras vas a usar, que la inteligencia artificial no las puede interpretar de otra forma y que entonces te puedan provocar problemas. Sé que esto es tedioso, pero es importante para que puedas evitar este tipo de situaciones. Ahora, el problema, volvemos a lo mismo, es que cuando el vendedor se quiere defender, luego no necesariamente logra que su defensa sea efectiva, porque volvemos a lo mismo, son bots los que lo están atendiendo. De entrada ahí tienes que poder argumentar lo suficientemente bien y hacer todo lo posible por solicitar un contacto directo con una persona. Esto pues evidentemente es lo mejor que podemos hacer para tratar de prevenir que este tipo de situaciones se presenten. Tener mucho cuidado con las palabras clave que utilizamos y que las imágenes, los videos o lo que sea que estamos añadiendo sean lo suficientemente claros para que la inteligencia artificial no pueda malinterpretar los listados que estamos creando. Ya una vez que nos pasó, ya pasó todo lo demás y aún así te cayó el bot y te suspendió tu listado. Entonces, una vez que esto ocurre, entonces, ¿qué puedes hacer para poderte defender? Lo primero es que tienes que pedirle a tu proveedor un listado de todos los componentes de tu producto, que sea un documento oficial de tu proveedor. De esta forma, este documento tú se lo vas a presentar a Amazon, donde ahí mismo se especifica cuáles son los componentes del producto que tú estás ofreciendo. En el caso de una barra energética, pues evidentemente no tiene nada que ver con pesticidas. Entonces, si tú tienes tu lista de ingredientes, pues se ve claramente que no tiene nada que ver con un pesticida. Lo mismo con cualquier tipo de producto. Si tú tienes tu listado de componentes del producto donde queda claro que no tiene nada que ver con cualquier cosa que hayan relacionado tu producto erróneamente, si tú eso lo dejas claro, bueno, ya tienes un arma muy importante con que te puedes defender. Entonces, la recomendación en este caso es que cuando tú estés creando tu producto por primera vez, que de entrada ya le pidas a tu proveedor que te pase una lista oficial de cuáles son todos los componentes o ingredientes del producto que tú estás generando, el producto que vas a vender. Con esto te vas a ahorrar dolores de cabeza y además te vas a ahorrar la necesidad de después estar molestando a tu proveedor para que te pase esta información. Lo mejor es que desde un principio ya cuentes con toda esta información y que la tengas ahí. En caso de que nunca la necesites, pues qué bueno, pero si lo llegas a necesitar ya la tienes. Luego puede pasar que tu proveedor por alguna razón ya no existe, cambió o lo que sea, y que entonces ya no te pueda presentar este tipo de información. Entonces lo primero es, cuando estés generando tu producto, asegúrate de contar con este listado, y de preferencia en documento membretado y sellado sería lo ideal. Ahora, ya una vez que estamos en esta situación, ya un bot ya me reclamó, y ahora entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo responder? Bueno, lo primero es que vas a responder a los correos electrónicos que te voy a dejar, ya sea en la parte de aquí arriba o aquí abajo. Te voy a dejar estos correos electrónicos. Estos funcionan con Amazon de Estados Unidos. Con Amazon México me imagino que deben de ser prácticamente los mismos, nada más con .com.mx, y si no, los voy a dejar aquí en la descripción. Lo que vas a hacer es mandar un correo, pero con copia para todas estas direcciones. ¿Por qué? Porque estas direcciones no solamente tienen que ver con el apoyo a vendedores para solucionar problemas, sino que también tienen que ver con las políticas de Amazon. Y entonces, como tienen que ver con las políticas, si tú mandas tu información a estas direcciones, es mucho más fácil que ellos tomen cartas en el asunto, porque al final se van a dar cuenta que no te estás brincando ninguna política, que el problema que estás recibiendo va por otro lado, tiene que ver con su propia inteligencia artificial.
Y un vendedor en específico que fue el que me pasó este tip, dijo que cuando él hizo esto, porque a él le pasó esta situación, cuando él lo hizo, al paso de 1 o 2 semanas, simplemente la amonestación desapareció y todo quedó funcionando igual que como estaba antes. Entonces, bueno, ese es el tip de una persona que ya lo logró solucionar. Y entonces, pues bueno, es lo que yo te recomendaría que tú hicieras también. Y el cuarto paso que te queda, pues es simplemente rezar porque esta situación se logre corregir lo más pronto posible. Porque el problema también que hay es que como la gran mayoría de la gente de soporte técnico de Amazon ya no está en Estados Unidos, sino que externalizaron todo eso a India o a lugares similares. Entonces, cuando tú te estás comunicando por teléfono, estás hablando con un representante que está en India, que tal vez no entiende bien el idioma, que tal vez no te entiende bien a ti, que digamos que no es la persona ideal. Y muchas veces, y esto es un comentario que me causó mucha gracia, pero que tienen razón, una persona dijo, lo más frustrante de este tipo de situación es que así como es de tonta la inteligencia artificial, a veces es incluso más inteligente que los representantes que Amazon te está poniendo en India. Esto es lo que tienes que tener en cuenta. Tienes que saber que este tipo de situaciones se pueden presentar. Sobre todo si estás hablando de Amazon México, pues si se te empiezan a presentar ese tipo de situaciones, pues lo más fácil es que digas, ¿sabes qué? Mejor me voy a vender a Mercado Libre. Pero pues bueno, es importante que sepas que este tipo de situaciones pueden ocurrir. Últimamente han estado ocurriendo muchos problemas con la inteligencia artificial de Amazon y pues lo único que nos queda es esperar a que lo logren corregir para que pronto este tipo de situaciones no ocurran tanto. Lo dije, iba a ser un video un poquito largo. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta el final de este video. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, dale click a la campanita. Utiliza todos los enlaces que te dejo en la descripción. Todo eso a mí me ayuda para seguir creando más contenido para ti. Espero que toda esta información te haya servido. Voy a dejar este video hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta luego y que tengas un excelente día. Yo Te Presto es una plataforma de crowdfunding o préstamos en línea que te permite invertir tu dinero a una tasa de interés mucho mayor a la que te puede ofrecer cualquier banco. Funciona como un árbitro que junta gente que quiere prestar dinero y gente que necesita un crédito. Tú como inversionista encontrarás solicitudes de crédito que para ti serían opciones de inversión, con tasa de interés y plazo establecido. Posteriormente elegirás cuánto prestarle a cada persona. Cuenta con más de 1 millón de usuarios registrados, el 97% de los préstamos se pagan a tiempo, más de 500 millones de pesos en créditos se han entregado y tiene una tasa promedio anual de 17.5%. Sin embargo, si eres un inversor agresivo, pudieras subir tu promedio anual hasta un 35%. Utiliza el código AGG-173710 al crear tu cuenta para recibir un bono y puedas comenzar a prestar ya.